Hola, hola, buenas tardes. Bueno, acá en México tenemos las 4:47 por allá, en donde se encuentra Bíblica es 5 horas más, ¿no? Pero bienvenidos, bienvenidas a esta tercer charla de la jornada del día de hoy y es un placer poder presentarles a nuestro siguiente conferencista. Él se llama Fausto Liriano, es consultor de traducción con Sociedades Bíblicas Unidas, trabaja con traducciones a lenguas nativas de Guatemala, México y Surinam. Es también instructor del NIDA School for Bible Translation para el entrenamiento de traductores y nuevos consultores de traducción para diferentes agencias bíblicas. Tiene un doctorado de la Universidad de Barcelona en filología semítica, con énfasis en el hebreo bíblico, donde también realizó estudios en lenguas antiguas y un máster en filología y lingüística hispánica. Vive con su esposa Noelia y sus 2 hijos en Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy tenemos el gusto y la alegría de que Fausto comparta con nosotros el tema atomización de la información teológica en las redes sociales. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias por compartir con nosotros esta charla y es tu tiempo. Gracias. Gracias, Luis. Dios le bendiga a todos. Si me confirman que ven la presentación en pantalla, serían muy amables. Perfecto. ¿Todos la ven? Perfecto. ¿Me Oh, escuchan bien también? también. Perfecto. Y sí, bueno, quizás ahora no todos puedan abrir sus pantallas, pero la virtualidad nos deja una gran bendición, pero también esa sensación de impersonal. Entonces, los que puedan abrir sus videos, por favor, me gustaría que lo hagan, así puedo verlos. Si por alguna razón de conexión o del espacio donde se encuentran no pueden hacerlo, perfecto. Pero pongámosle ese tonito personal de por lo menos abrir sus pantallas. Y bueno, el tiempo apremia, me gustaría arrancar. Siempre digo que es difícil. A mí me gustan las presentaciones cortas porque las presentaciones así largas te ponen cierta presión, pero enfoquémonos en esto y espero que esto inicie conversaciones. Es un tema que está en curso. Creo que antes de entrar al tema principal del día de hoy, tenemos que dar un poquito de contexto. La virtualidad ha sido potenciada desde el punto llamado Web 2.0. Hay, de hecho, diferentes estados de de la oralidad. El primer estado fue el estado inicial, que es la Web 1 o 1.0, una web básica con baja interacción. Era la web en que entrabas a tu browser, entrabas a alguna página, los blogs se hicieron sumamente populares, había un buen grupo de blogs teológicos. Yo tenía uno que se llamaba Verdugo 01, todavía ahí está. Teníamos un grupo de blogueros llamados los, eh, los de la teología del camino, pero había muy baja interacción. En la web 2 entonces aparecen las redes sociales. La interacción es alta. Nosotros ya no somos consumidores, sino que nos convertimos en prosumidores. Consumimos y al mismo tiempo creamos contenido. Ampliamos el contenido que nosotros estamos consumiendo. Y se habla de una web 3.0, que es lo que viene. No sabemos qué contenido tendrá, pero se especula que estará centrada en el metaverso, en donde podrás participar internamente, sea lo que sea que eso signifique dentro de esa red, vivir en ese metaverso y se podrán disponer de otros elementos que le darán más poder a las personas. La web 2.0 ha abierto la puerta a un fenómeno relativamente reciente llamado el creador de contenido. Yo vengo del mundo de la publicidad.
y antes de involucrarme en el pastorado y luego en traducción bíblica. Trabajaba en una agencia de publicidad, de hecho era una marca mundial, una agencia de publicidad llamada Grey. Teníamos marcas como Clairol, Texaco, BMW. Y en República Dominicana, solo en Santo Domingo, nosotros teníamos unos 120 empleados. Todo ese grupo de personas coordinados para trabajar en una sola marca o en dos o tres marcas, esas grandes compañías de publicidad, de mercadeo, de relaciones públicas, han pasado, toda esa atención mediática ha pasado a un muchacho o a una muchacha, una persona creativa que desde su celular o una computadora, con un amplio manejo del lenguaje de las redes sociales, ayuda a empresas gigantes, grandes, medianas, pequeñas, a posicionarse en el mercado. Toda una ciencia. Es así como ahora se habla de creator economy o la economía del creador, que es una esfera económica en la que los individuos se conectan con sus seguidores a través de la difusión de información. Esta información no es solamente información sobre el tema en que esta persona es experta, sino que también esta persona debe compartir, es parte de la ecuación, debe compartir información personal. Y esto a su vez genera también ingresos, por eso se le llama economía del creador. Y en el Creator Economy hay dos grupos principales. El primer grupo es eh, los creadores individuales, entre los que se incluyen teólogos, biblistas, músicos, artistas, una madre que quiere compartir sobre maternidad, diseñadores, blogueros. Y el segundo grupo comprende a las empresas y plataformas que proporcionan esas herramientas para sus actividades creativas. Todo esto en plataformas que son esencialmente creativas. Si antes yo gastaba 80,000, 100,000, $200,000 en una campaña publicitaria, hoy puedo hacerlo con una mínima fracción de esto y en vez de un equipo de 10, 15, 20 personas, con un equipo de 1 a 10 personas. Si es un individuo, simplemente con un buen equipo de celular. Y los creadores de estas redes sociales han dado el poder a la gente. Obviamente es un poder en dos vías. Existe la frase por ahí de que si es gratis, tú eres el producto. Pero las redes nos han dado el poder de dar nuestra opinión y de contar lo que somos. Y es en base a este contexto que quiero hablar sobre lo de atomización de la información teológica. Y quiero empezar con esto. Sé que va a chocar que este pensamiento va a chocar con algunos, porque existe esta frase de que todos somos teólogos. No todo el mundo es un teólogo. Este es un punto sumamente importante. No todo el mundo es un teólogo. Todos tenemos una posición teológica. Todos tenemos algo que decir teológicamente, sea creyente o no. Declararse ateo es asumir una posición teológica. Y declararse creyente del Dios del cristianismo, del Dios de los dioses del hinduismo, del budismo, también tiene connotaciones teológicas. Y es importante notarlo porque es una de las primeras cosas que nosotros vemos en redes sociales, ese pensamiento utópico de que todos son o pueden ser teólogos. Y es importante que nosotros definamos qué es un teólogo. Un teólogo es una persona que se dedica al estudio de Dios. Toda su atención está dedicada a eso, sus estudios y pensamientos, a saber todo lo que nosotros podemos saber y entender de Dios de una forma estructurada, organizada, comprensible. Y es importante notar dos cosas sobre esto. Un teólogo tiene que llevarnos al punto de que la información que tiene sobre lo que podemos saber y entender acerca de Dios pueda llevarse a la praxis, a la práctica. No es solamente alguien que piensa teología, es alguien que vive y ayuda a vivir a otro. Al menos ese es su fin.
ayuda a vivir a otros de una manera coherente en su relación con Dios. Un teólogo, entonces, debe tener alguna especie de relación con Dios. A mí me gusta mucho la frase de Abraham Joshua Heschel, un rabino y activista de los años 50, 60, 70, y él decía, si Dios fuese una teoría, el estudio de la teología sería una forma de entenderlo, pero Dios es un Dios vivo y la única respuesta que podemos darle es amor y adoración. Esta es la razón por la que pensar en Dios está directamente relacionado con adorar. Y me gusta mucho cómo Justo González lo define en su libro de la historia de la educación y formación teológica. El teólogo estudia teología para relacionarse con Dios, pero también para beneficiar a otros, llevar a otros a relacionarse con Dios. La educación teológica formal, es decir, la formación que se recibe en instituciones educativas especializadas en teología o que se reciben en universidades que tienen facultades especializadas para eso, en nuestro contexto latinoamericano entró en un estado de crisis desde hace ya unos 20 años. Esta es más o menos una gráfica de la tendencia que ha llevado la educación teológica formal. Gracias a Dios, con un pequeño empuje en los últimos años. Una de nuestras grandes crisis fue que estoy hablando rápido porque el tiempo apremia y quiero agotar todo el contenido. Una de nuestras grandes crisis entre los años 2005 y 2015 es que nuestras instituciones teológicas emblemáticas prácticamente desaparecieron o perdieron su acreditación. Aunque si estudiamos esto históricamente, siempre se habló de una especie de crisis. Mientras cae, aparecen espacios que la virtualidad ha ayudado a empujar. Y a estos espacios es lo que yo llamo atomización o atomizadores de la información teológica. ¿Qué es atomización? Atomización es dividir algo en partes muy pequeñas, que es precisamente lo que hacen las redes sociales. Las redes sociales tienen una característica que es que todos los que están conectados de una manera u otra con alguna red social, su tiempo de atención es mínimo. Solamente tú tienes de 10 a 20 segundos para captar tu atención. Así que es todo un arte. Ahora, hablo de la atomización de la información teológica. Y esta atomización de información teológica no es un sustituto de la educación teológica. Así que hablamos de difusión, no de educación. Aunque parte de lo que yo quiero incluir el día de hoy en esta presentación es cómo las organizaciones, las instituciones teológicas, los seminarios, las universidades, los institutos bíblicos pueden aprovechar esta atomización. Y creo que todos saben que la virtualidad ha potencializado el alcance de muchos espacios, especialmente después del tiempo de pandemia. La pandemia hizo visible a muchos espacios porque la gente buscaba qué hacer. Y entre estos espacios, obviamente, se encontraban personas que desde hace años estaban buscando cómo crecer teológicamente, pero le huían al compromiso que requiere la educación en un seminario, un instituto bíblico o en una universidad. Al parecer, pequeños cursos o un encuentro con algún biblista o teólogo les permitía la interacción que un seminario, una universidad, un instituto no, no tiene, lamentablemente. Cuando hablo de atomización, obviamente no incluyo los centros educativos o espacios como Bíblica Virtual, que ofrecen una educación bíblica y teológica con una estructura bien definida y coherente, sino espacios donde lo orgánico predomina. Tenemos tres tipos de espacios. Primero, espacios educativos, y quiero que noten que la brevedad es importante en todos ellos. Dos, espacios de reflexión teológica. Y aquí la diferencia sería, en el primer caso, espacios en donde el fin es educar. Hay una alta interacción, el tiempo es breve, pero obviamente el fin es educar. En el segundo, el fin es reflexionar.
Así que el creador de contenidos o el manejador el manager, el gerente de la comunidad, facilita ese espacio en donde la gente reflexiona teológicamente. Y tres, espacios para compartir información bíblica y teológica. Estos tres tipos de espacios virtuales los vemos distribuidos en podcasts, en cuentas de Instagram y de TikTok, con contenido gráfico y de video. Y tenemos un caso especial, que es el caso de Twitter, también llamado X. A mí no me gusta hacer lo contrario, X, antiguamente llamado Twitter. Una red social donde casi todos los teólogos y biblistas influyentes tienen cuentas y comparten de primera mano sus hallazgos, prueban sus reflexiones, prueban sus libros. Y esto pasa a través de algo llamado hilos. Twitter solamente permite una cantidad limitada de palabras, 230 palabras, o 230 caracteres, perdón. Y tú tienes que decir todo lo que tú puedas decir en esa cantidad de caracteres. Así que los hilos son un grupo de tweets que van alrededor de un tema específico. Algo sumamente importante es que el alcance es limitado, porque las redes sociales tienen su dinámica. Existe el llamado algoritmo, y el algoritmo es una, eh, una especie de programación de inteligencia artificial que va moviendo lo que entiende tiene que estar arriba. Arriba significa lo que va a ser visible primariamente. Ya no es como antes que tú entrabas a tu línea de tiempo, a tu timeline, y tú veías en tiempo real quiénes iban posteando, quiénes iban agregando cosas. No, ahora gana y está arriba quién postea más, quien tiene más comentarios, quien interactúa más, quien tiene más conversación y quien comparte contenido que el algoritmo considera importante. Y todas estas cosas tiene que tomarle en cuenta la persona que comparte. El cantante uruguayo Jorge Drexler, de hecho, ha hecho una canción al algoritmo, se llama O Algoritmo, y dice, dime que yo debo cantar, algoritmo. Sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Por ejemplo, esta canción, ¿qué algoritmo la parió? Me pregunto si fui yo. ¿Le elegiste o te eligió? Y es prácticamente real. Y eso obviamente genera dificultades porque el creador de contenido no solamente tiene que postear cualquier cosa, tiene que crear contenido relevante. En nuestro contexto latinoamericano en particular, estos espacios tienen sus beneficios. En primer lugar, comparten contenido teológico y bíblico con personas que de ninguna forma hubiesen podido accesar por razones económicas, de ubicación o por su contexto eclesial. Ustedes saben que muchas veces el contexto eclesial es un factor determinante para la educación teológica. Dos, crean pequeñas comunidades virtuales y en algunos casos presenciales. En mi viaje por Latinoamérica, de hecho, Luis, estoy en México ahora mismo, Tuxtepec. He estado por toda la sierra de Oaxaca y me encuentro que hay espacios virtuales creados por jóvenes desde Instagram o TikTok o YouTube que hacen reuniones en diferentes países y que a partir del próximo año también piensan hacer reuniones internacionales, reunirse todos en un solo país. Todo esto a partir de las redes sociales. Tres, cuando el contenido es creado por teólogos, nos dan un acceso a autores y a dialogar con respecto a sus posiciones, sus procesos, sus pensamientos y obviamente a discutir sobre los puntos con los que estamos de acuerdo o no con ellos. Esto tercero llena un vacío que desde hace años algunos autores como Christian Schwartz han, han señalado. Christian Schwartz dice, si me permiten leer, la teología nunca se concibe en el vacío, siempre se establece en unas circunstancias específicas en un contexto personal. Los problemas surgen porque muy pocos autores dan información sobre sus propias influencias formativas, sus intereses, intenciones y experiencias. De esta forma transmiten la intención de que su teología viene directamente desde la luna. Con las redes sociales, ¡boom!, el autor tiene que compartir de dónde saca lo que sacó. Cuatro, estos espacios pueden contribuir con dinámicas de teología y praxis, compartiendo lo que yo llamo la parálisis teológica. Es la teología que no nos lleva a ningún punto. Hay obviamente también
eh, contras en este sentido. Si me permiten, aquí no son beneficios, sino que son contras. Los voy a leer para no confundir. Muchos de estos espacios son más dogmáticos que teológicos. Existe una diferencia importante entre la educación doctrinal y dogmática y entre la educación teológica. La educación teológica debe llevarnos a pensar, a reflexionar, debe darme herramientas para yo poder tener un proceso reflexivo sobre Dios y sobre mi propia teología. Especialmente en cuestiones bíblicas, la información compartida no está actualizada. Y puedo poner múltiples ejemplos, pero no hay mucho tiempo. No hay diálogo. La información es impositiva. Si no estás de acuerdo, te bloqueo. No se hace una comunidad, sino que se crea un grupo de consumidores. En vez de informar, se desinforma. Una de las desventajas que tiene nuestro contexto es que a la gente le gusta lo mágico, lo espectacular, no necesariamente la información aterrizada, comprobada. Las marcas saben esto. Si ustedes comparan la página de las noticias de Yahoo en inglés y la página de noticias de Yahoo en español, en inglés, en alemán, en holandés, ofrecen información. En español, chismes. Los extraterrestres. Se descubrió hielo en la última parte de la luna. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta que vivimos en una era de saturación de contenido. Tenemos buenos teólogos compartiendo buenas cosas, buenos teólogos que no conocen las dinámicas de las redes y comparten cualquier cosa y deberían estudiar cuáles son las dinámicas de las redes, pseudoteólogos haciendo el trabajo de ridiculizar su objeto de estudio, múltiples personas en redes sociales que se venden como teólogos o biblistas, ridiculizando la Biblia o ridiculizando pasajes bíblicos completos o exagerando contenidos con el fin de crear un gancho. Por ejemplo, yo he escuchado cosas como la cruz de Jesús tenía las medidas de Barrabás, el agua que le dieron a Jesús en la cruz era de las cloacas de Jerusalén, o que si cuentas cada cierta cantidad de letras en el Pentateuco, cada 50 letras te vas a encontrar, cuando cuentes 50 letras en estos múltiplos de 50, con una frase que tiene una nueva revelación. Entonces, algo sumamente importante en nuestro contexto no es solamente la imagen del creador del contenido, sino quién me ayuda a curar ese contenido. Cuando digo curar, lo digo en el sentido de los curadores en los museos o los curadores en las bibliotecas que nos enseñan o nos exponen material en específico. Y esta es, creo que, la imagen que tiene que surgir en este momento. ¿Quién va a curarme esa información teológica y decirme que es relevante? Y en ese sentido, yo creo que las instituciones de educación formal y conectándolo con la atomización pueden aprovechar en este tiempo de información breve y de corta atención alguien que cure toda la información que estos seminarios, instituciones, universidades tienen y llevarlos a las redes sociales de manera atomizada. Yo siempre pongo el ejemplo de la Reforma. La Reforma no solamente aprovechó la imprenta y los libros y la reflexión teológica, sino que también aprovechó el panfleteo. Y nosotros también debemos usar todos los medios. En mi caso, tengo una cuenta que se llama Fundiendo con la Biblia, que es de información bíblica, que tiene ahora mismo información atomizada. Pero de Fundiendo con la Biblia en redes sociales, vamos a pasar a Fundiendo con la Biblia en una página web, en donde tendrás información ampliada, a podcast. Pero vamos a pasar luego a un centro de investigación, todo conectado desde las redes sociales, no al revés. En conclusión, hoy en día el contenido corto está ganando y gana porque genera conversación, gana cuando es relevante, pero gana también porque genera interacción en una generación que tiene poco tiempo, pero que también tiene pocas oportunidades de interactuar y de dialogar en sus comunidades de fe. Hay poco diálogo teológico. Las redes sociales nos están ofreciendo eso. En esta era del contenido 101, donde necesitamos que se nos expliquen conceptos muy breves,
y básicos. Tenemos un montón de gente llegando por esos conceptos breves y básicos a redes sociales. Sin embargo, por la saturación necesitamos a alguien que lo traduzca, que pueda curarlo. Aparte de eso, las redes sociales favorecen el explicar las cosas de manera entretenida, con otro lenguaje, y eso genera un interés, un hambre de más. Pero si no incentivamos ese más de manera correcta, se queda solo en entretenimiento. Y solo postear puede llevarnos simplemente a querer capturar la atención y no a beneficiar a la gente. Y en ese sentido, los que creamos contenido tenemos que tener la conciencia de que estamos guiando gente a otros conocimientos. Y esos otros conocimientos deben pasar desde la información atomizada a, si es posible, si se tiene tiempo, a una información más amplia, a educación, a experiencia y a la práctica. Bendiciones y podemos seguir hablando de estos temas en redes sociales. Pueden seguirme en Instagram en Fausto Liviano H y también fundiendo con la Biblia.